Señor presidente, señorías, 35 horas después de haber estallado la guerra en el Golfo Pérsico, comparece el Gobierno ante esta Cámara para debatir la situación política que dicha guerra origina. Una vez más, su voluntad y su política nos han impedido poder intervenir en la realidad. El fracaso de la entrevista Baker-Tarek Aziz abrió al mundo entero las perspectivas de la guerra. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y el Grupo Mixto solicitamos un debate urgente en una fecha en la que aún era posible formular propuestas, adoptar iniciativas, apoyar efectivamente al señor Pérez de Cuéllar. Usted ha retrasado este debate a una fecha posterior a ese ultimátum, dejándonos en manos de la voluntad de los Estados Unidos de América. Cuando se inició el conflicto en agosto pasado, tardamos 40 días en debatir el tema en este Parlamento. Hoy volvemos a ser prácticamente los últimos en debatir la dramática situación del Golfo. Mientras debatimos, en Oriente Medio hablan las armas, en un conflicto de incalculables consecuencias para las vidas humanas y para el futuro de la zona. Y las últimas noticias confirman el envío de misiles sobre Israel por parte de Irak y la participación directa de Turquía en el conflicto. Y eso lleva a la posibilidad objetiva de la extensión del mismo y la implicación de la OTAN como parte activa. Un conflicto, y no nos engañemos, en el que nuestro país juega un papel de primera magnitud por su protagonismo en las labores de apoyo logístico a la operación Tormenta del Desierto. Las bases militares, pieza clave en el despliegue norteamericano, están siendo utilizadas más allá de los compromisos contraídos en los acuerdos hispano-norteamericanos y más allá también de las condiciones aprobadas en referéndum por el pueblo español. Un apoyo logístico que además se plasma en la aportación de aviones y barcos de transporte para los efectivos militares de la fuerza multinacional y lo que parece que no es muy importante, pero lo es, sobre todo fundamentalmente cara a la guerra de propaganda y a la mentalización pública, la corresponsabilidad en todo lo que se está desarrollando en las aguas del Golfo Pérsico y en las tierras de la península arábiga. Por tanto, e independientemente de nuestra participación o no en la primera línea de combate, está claro que nuestro país es, en el despliegue de la fuerza multinacional y en la imagen del respaldo al mismo, una pieza fundamental, y esto nos sitúa en un alto nivel de corresponsabilidad. Durante meses y meses se han mantenido en lo referente a este conflicto dos lógicas y dos conductas, la de los gobiernos inmersos en la lógica de la guerra y la de los pueblos que en las calles reniegan de dicha lógica y apuestan inequívocamente por una solución no bélica, la paz. Una lógica de los gobiernos que en muchos sitios y lugares ha promovido en parlamentos y en órganos de representación pública crispados e intensos debates junto a votaciones ganadas por los partidarios de la guerra de manera muy ajustada. Aquí, en nuestro país, la situación no es nueva. En épocas recientes ya se ha vivido la experiencia de la disociación entre lo que la calle piensa y manifiesta y lo que mayoritariamente aquí se decide. Esa situación es preocupante, porque si en momentos importantes, claves, decisivos, como lo es este, los integrantes de esta Cámara no conectan con lo que ocurre fuera de la misma, estamos sobredimensionando y abonando el divorcio entre la vida real y la actividad política. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, desde la clara postura adoptada en el momento en que comenzó el conflicto en el Golfo Pérsico, quiere, en esta hora, dejar sentadas con rotundidad sus valoraciones, opiniones y propuestas, las cuales mantiene aquí y en la acción concreta que se desarrolla fuera de estos muros. Esta no es la guerra del derecho, ni muchísimo menos, como ha dicho el presidente Bush, una guerra por los valores éticos y morales o el pórtico para un nuevo orden internacional. No es la guerra del derecho porque la fuente del mismo, la del derecho, es la ley.
y esta debe caracterizarse por su universalidad en la aplicación, es decir, a todos por igual. Si se desata una operación bélica justificando la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿por qué se permite el incumplimiento de las mismas por parte del Estado de Israel para los territorios palestinos o por parte del Reino de Marruecos con respecto a la República Árabe Saharaui? No puede haber dos pesos y dos medidas. Las instituciones nacionales o internacionales viven y tienen autoridad moral en la medida en que ganan prestigio ante la conciencia de quienes son afectados por sus decisiones. Muchos pueblos del mundo, en esta hora, no entienden un despliegue militar de tal magnitud para hacer cumplir unas resoluciones del Consejo de Seguridad, en este caso, y el olvido corresponsable para el cumplimiento de otras resoluciones del mismo organismo en la misma zona. No es la guerra del derecho porque la legitimidad de un organismo o de una institución se basa fundamentalmente en el reconocimiento de la autoridad moral de ese órgano o de esa institución. En el caso de la guerra en el Golfo Pérsico, las Naciones Unidas han sido sustituidas, de hecho, por una potencia, Estados Unidos de América. Una potencia sin autoridad moral ninguna para poder ejercerla en nombre de las Naciones Unidas. Señorías, memoria. El invasor de Granada, el invasor de un pequeño país también, Panamá, el subvencionador de la contra nicaragüense, el que con su derecho a veto en la última reunión del Consejo de Seguridad ha impedido a última hora una posible solución francesa, no puede erigirse en el representante moral de las Naciones Unidas. El secretario general de las mismas, el señor Pérez de Cuéllar, ha sido una especie de rehén político, sin respaldo alguno, al que se le ha hecho jugar los papeles más difíciles y las misiones más imposibles. No es la guerra del derecho, porque si el derecho tiene como fuente la ley, toda acción debe ser consecuente con esa ley y fundamentalmente con los principios que la sustentan. Aquí se ha leído un texto de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Yo leo otro. El artículo 2, apartado 3 de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas dice textualmente: los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Si los principios que informan la ley son conculcados, y tan a la ligera, el derecho mismo es también conculcado. El capítulo 7 de dicha Carta Fundacional, que desarrolla las acciones a seguir en caso de conflictos graves, ha sido torticeramente interpretado y arbitrariamente desarrollado. Se ha confundido embargo con bloqueo. Los hechos han ido por delante de los acuerdos del Consejo de Seguridad y la propia ONU se ha visto suplantada por una gran potencia. No es la guerra del derecho, ni muchísimo menos la guerra para establecer un nuevo orden internacional. Y no lo es porque, entre otras cosas, la guerra no puede establecer sino un nuevo ciclo de barbarie. El pórtico de la guerra no conduce a la paz. El objetivo a cumplir en el caso del Golfo Pérsico era, y debe ser, hacer retirarse inmediatamente a Irak de Kuwait, pero con medidas de paz. Un nuevo orden internacional se basa en el establecimiento. Silencio, señorías. Señorías. Señorías, ruego guarden silencio. Señor presidente, supongo que como las interrupciones se me descontará del tiempo. Continúe, señor Anguita. Muchas gracias, señor presidente. Después de esta tormenta de ruidos, iba diciendo que el objetivo era hacer retirarse a Irak de Kuwait, pero con medidas de paz. Un nuevo orden internacional se basa en el establecimiento de la legalidad, garantizando la paz. No es la guerra del derecho, ni la de los valores éticos y morales, porque en derecho
La aplicación de la legalidad no puede comportar consecuencias y daños más graves que la violación que se pretende corregir. Si el restablecimiento de la legalidad vulnerada por Saddam Hussein se hace con medidas y medios que ocasionan daños de mucha mayor cuantía, los fundamentos del derecho se tambalean. La respuesta del derecho al orden violado no puede ocasionar más daños que la violación primitiva. Decíamos en otras intervenciones, en nombre de nuestro grupo parlamentario, que había dos vías para resolver el conflicto: la vía lenta pero pacífica y ajustada a derecho, o la vía rápida, violenta y causante de males mayores. En el transcurso de este conflicto se han evidenciado datos que demuestran la eficacia de la vía lenta, que implica la negociación, la tenacidad, el diálogo y la inteligencia. La resolución 666 del Consejo de Seguridad de la ONU exhortaba a Irak a abandonar Kuwait y también le pedía que dejase libre a los rehenes. Este último objetivo fue conseguido en su totalidad y lo fue gracias a la labor de colectivos y personalidades de distintos países que escogieron esta vía de compromiso con la paz. Los casos de la señora Almeida o del rector Villapalos decía que los casos de la señora Almeida y del rector Villapalos son las muestras más cercanas y más palpables. Acciones estas que, desde luego, Ruego silencio a sus señorías. Decía, acciones estas que no han encontrado eco en los gobiernos y, desde luego, tampoco en el gobierno español. En el debate habido en el Senado norteamericano, un senador de los 57 que votaron en contra de los poderes de guerra para el presidente norteamericano pudo demostrar que la política de sanciones estaba siendo eficaz. Pude ver la otra noche al señor Morán insistiendo en este tema, que la vía lenta del embargo estaba dando resultados positivos. Se ha preferido la vía rápida y cruenta, una vía de incalculables consecuencias. El ataque de la fuerza multinacional a Irak no solo trae una secuela de muerte, desolación, sino que es la fuente de futuros y enormes problemas políticos. Y aquí se han tocado. Yo voy a darle la otra lectura, que es mucho más real. Los gobiernos de la fuerza multinacional están confundiendo peligrosamente los estados de opinión de los gobiernos árabes con los estados de opinión de los pueblos árabes. Pueblos árabes, como el palestino, que están conociendo en sus propias carnes la doble vara de medir para ellos y para el Estado de Israel. La doble vara de medir para ellos y las monarquías feudales, y por ende autoritarias y antidemocráticas como el régimen de Saddam Hussein, de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, etc. Se podrá acabar violentamente con Saddam Hussein, su política agresora y su militarismo. Pero mañana, tal vez pasado, pero desde luego a medio plazo, las naciones árabes, sus pueblos, ante tanta injusticia, ante el rostro que la fuerza multinacional presenta, sublimarán sus problemas y sus esperanzas en recuerdos mitificados y en posturas panarabistas penetradas por el fundamentalismo islámico. A partir de ahí, Oriente Medio y el norte de África serán un hervidero de problemas y de tensiones sin cuento. Surgirán otros caudillos más o menos iluminados, más o menos decía que surgirán otros caudillos más o menos iluminados o alumbrados, como prefiera la Cámara, y más o menos armados por las potencias que hoy están en el despliegue multinacional, que hoy atacan Irak, pero que ayer lo armaron hasta los dientes, y así vuelta a empezar el proceso. Para la potencia que dirige la fuerza multinacional, el problema es menor. Se vive de lejos, ya que cuando se acerca al mismo lo hace en un B-52. Pero los pueblos europeos
y específicamente los pueblos europeos mediterráneos, estaremos en el centro del conflicto, sin voluntad, sin política común, sin proyecto integrador y sin más salida que el fácil recurso a los instrumentos de fuerza hegemonizados por Estados Unidos, y en esto se incluye la OTAN y su vergonzante apéndice, la UEO. Y dentro de los pueblos mediterráneos, el nuestro, que tras la participación en el conflicto verá reducida la capacidad de mediación que por razones históricas, geográficas y económicas le corresponde. En todo este proceso que ha culminado con el estadillo de la guerra se ha impuesto la lógica de la guerra, una lógica que han sostenido desde los extremos del enfrentamiento tanto el presidente de Irak, Saddam Hussein, como la administración norteamericana. El primero, porque está llevando a su pueblo a un holocausto, y la segunda porque sigue siendo presa de la lógica de la paz americana y de su voluntad de hegemonía mundial. Uno y otro se han enfrentado verbalmente, con dureza y creando un clima de tensión y de incomunicación. Si el primero se ha excusado o se ha amparado en la defensa del pueblo palestino, que creo que es una excusa, el segundo se ha justificado también con otra excusa, con la liberación de Kuwait. El objetivo del primero fue simplemente la anexión de Kuwait y el objetivo de este es la eliminación del poder militar de Irak. Solamente un tercer poder, una tercera fuerza portadora de un proyecto racional, autónomo y pacífico, podía haber erigirse como mediador y como garante de la solución pacífica a la crisis, la Comunidad Europea. Pero esta, por motivos que hoy no pueden discutirse en profundidad, entró también en la lógica de la guerra a favor de los Estados Unidos. Y con mayor o menor imagen de autonomía y con mayor o menor peso específico, los países de la Comunidad Europea han hecho un tristísimo papel. Y entre los más tristes, por inoperante, por carente de iniciativas, por alinearse desde el primer momento con los Estados Unidos, está su señoría, señor González, y el gobierno que su señoría preside. Quizá le quede el consuelo de no saberse solo en la lógica de la guerra y constarle que en esa dirección tiene usted abundantes apoyos en esta Cámara, que le animan en la aventura y le censuran lo que al parecer de ellos es su tibieza en el compromiso con la fuerza multinacional. Pero, señor González, en estos momentos su señoría está ante el riesgo del aprendiz de brujo. Durante meses y meses el señor González ha estado jugando con la ambigüedad. Apoyamos, pero no nos involucramos. Fuerza de paz que regresará si estalla el conflicto, se dijo una vez, y así un largo etcétera. Confusión, medias verdades. Seguramente, estoy convencido, su señoría ha tenido la misma visión del desarrollo del ataque a Bagdad que los Estados Unidos. Golpe rápido, eficaz, demoledor y fin del problema. Su señoría podría entonces decir, ya ven ustedes, una tormenta en un vaso de agua, no pasa nada. Y así quedaban ustedes bien con los aliados y con una parte de la opinión pública. Pero los acontecimientos últimos, el riesgo de la extensión del conflicto, cosa ya dicha por nosotros con anterioridad, y la implicación de la OTAN sitúan a España en estos momentos en el pórtico de una confrontación abierta y en primera línea. La lógica de la guerra manifestada desde una parte como el empecinamiento en la anexión de Kuwait y en la otra como la exigencia de retirada incondicional no podía sino conducir a la guerra. Y en el momento en que la fuerza multinacional dirigida por los Estados Unidos desata la oleada de bombardeo sobre Bagdad, la fuerza multinacional se coloca a la misma altura que Saddam Hussein y en esa equiparación ante las naciones árabes y sus pueblos, que es lo importante, Saddam Hussein lleva las de ganar en la guerra de la propaganda y de la imagen. Él utiliza la cuestión palestina y los demás problemas como excusa para su condenable acción. Pero esos problemas existen, son reales, objetivos. En Oriente Medio hay problemas de nacionalismos y de etnias, el palestino, el kurdo y más allá el armenio. En Oriente Medio hay problemas de fronteras entre Kuwait e Irak, entre Yemen y Arabia Saudita, entre los Emiratos Árabes y Omán, entre Irak e Irán, entre Omán y Yemen. Hay problemas en la política de precios del petróleo y diferencia de rentas per cápita entre los distintos países árabes. Por poner un ejemplo que le cogí al señor ministro en su comparecencia, Jordania tiene $700 por cápita y Kuwait 18.000. Una situación en la que se dan las mayores paradojas y los mayores contrastes. Países necesitados del desarrollo tecnológico y de inversiones fuertes que gastan el 45% de lo que ingresan por la venta del petróleo en la compra de armas, que alguien se las vende.
La consecuencia de todo ello es que en la zona hay un sobredimensionamiento de armamento que incide en la acentuación de la inestabilidad. No solo el potencial militar de Irak es un foco de desequilibrio y tensiones por su armamento químico y biológico, sino también el potencial militar de Siria y el de Israel con su posesión de armamento nuclear. Si estos problemas no se abordan y se resuelven, y desde luego la guerra no los resuelve, Saddam Hussein o el que le siga tendrá el terreno abonado objetivamente para cualquier aventura. En el terreno de las justificaciones, la fuerza multinacional no puede hablar de sus auténticas motivaciones. El control del petróleo, el intercambio desigual, el apoyo a regímenes de corte feudal para instalar su hegemonía, y no puede hacerlo porque tales motivaciones muestran claramente el auténtico enfrentamiento de nuestros días, el norte y el sur. Por eso la fuerza multinacional está condenada a mantener un discurso reñido totalmente con su práctica, la tremenda contradicción. Mientras se siga actuando así y mientras se siga manteniendo la situación para los pueblos árabes, las expresiones justicia, ética, moral, civilización serán sinónimos de discurso amenazante. Durante todo el desarrollo del conflicto, e incluso antes, se ha visto la conveniencia y la necesidad de una conferencia internacional para la zona capaz de empezar a resolver todos estos problemas. Y la pregunta es obvia. Y si todo el mundo ha estado de acuerdo con la celebración de esa conferencia, ¿por qué no se ha introducido a lo largo de estos meses de tensión el compromiso de celebrarla? La respuesta ha sido clara. Ha venido de manos de la administración Bush, y usted, señor González, lo ha dicho varias veces, y hoy también. Ha sido un gran defensor de la no vinculación. No se puede premiar al agresor iraquí. No se puede vincular el abandono de Kuwait a la celebración de una conferencia internacional. Señor González, cuando lo que está en juego es la paz o la guerra, se vincula lo que tenga que vincularse. Cuando lo que está en juego es la paz o la guerra, hay que desarmar al adversario frente al pueblo árabe con propuestas en positivo y en su propio terreno para desarmarlo de argumentos nacionalistas. Esta es la postura inteligente, demostrar cómo se resuelven los problemas, no entrar en la dinámica de la guerra. La postura de la retirada incondicional no es propia de una diplomacia inteligente o que tenga voluntad propia para resolver problemas. Es la dialéctica medieval del honor del guerrero, aunque en este caso no se trata de honor, sino de instalarse en la lógica de la guerra. La globalización, el linkage que llaman los americanos, es un invento norteamericano. Cuando los Estados Unidos vincularon la superación del apartheid a la situación en Angola, estaban formulando una propuesta similar. ¿Por qué lo que se consideró válido para el conflicto con Angola no es válido para el Oriente Medio? Señorías, después y desde las primeras horas de la madrugada del día 17, ya no se puede hablar de un nuevo orden político internacional sin dejar sentados los principios que lo forjen y lo sustenten. Desde la madrugada pasada, el nuevo orden internacional no puede surgir de la guerra. El nuevo orden internacional necesita de unas Naciones Unidas en las que la Asamblea General de las mismas tenga un papel determinante y en las que desaparezcan el derecho a veto de cualquier potencia. El nuevo orden internacional en el que Europa, si quiere ser Europa y no un proyecto a medias, sin unión política y por ende sin política exterior propia y específica, en el que esa Europa, digo, sirva de puente y relación entre América, el Mediterráneo y el Próximo Oriente. El nuevo orden internacional no puede montarse sobre organizaciones militares concebidas para otras épocas y que quieren seguir perviviendo como instrumento de políticas mantenedoras del viejo orden. El nuevo orden internacional solo puede montarse desde la nueva cultura de la paz. Y la paz no es un estado de no guerra. No. La paz es una actitud de actividad, un despliegue vivo y actuante indisolublemente ligado a la aplicación de todos y cada uno de los derechos humanos, sin retóricas, sin declaraciones fáciles, con propuestas y proyectos concretos sobre desarme, liquidación de arsenales, investigación orientada hacia lo civil, proyectos de cooperación, combate contra el racismo, la xenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Señorías, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya hace mucho tiempo tomaron una opción y un compromiso. Una opción y un compromiso por la cultura de la paz en el sentido antes anunciado, no de no guerra,
sino de compromiso vivo y actuante, con contenidos concretos. En esa apuesta no estamos solos. Todo lo que se mueve y se orienta hacia un porvenir más humanizado tiene el color de la paz. Hay otras fuerzas, otros colectivos y muchísimas personas a las que ni queremos ni debemos representar, que no hay nada más nefasto para un proyecto de transformación que un habitáculo común perfectamente disciplinado y perfectamente delimitado. Hablamos aquí y lo hacemos solo en nuestro propio nombre. Aquí hablamos y aquí proponemos. En la sociedad, en la calle, en las luchas de cada día, coincidimos con ellos y conjuntamente con ellos y con los que aquí estén dispuestos también, seguiremos construyendo una respuesta distinta para un tiempo distinto. Decía anteriormente que aquí hablamos y aquí proponemos. No ha habido intervención nuestra en esta Cámara que no haya contenido propuestas concretas para los problemas que aquí se han debatido. No podía ser esta una excepción. En este momento en que las armas están suplantando a la inteligencia y a la razón, Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya se ratifica solemnemente en la petición de apoyo a esta Cámara de una serie de medidas que traeremos en una resolución en el momento apropiado, pero que desde luego parten de la postura inequívoca: retirada de Kuwait por parte de Irak, interposición de una fuerza multinacional, cascos azules, no la que hay ahora, retirada de las demás fuerzas, retirada inmediata de nuestra flotilla del Golfo Pérsico, propuesta y compromiso de no intervenir en el conflicto ante los posibles acontecimientos y un alto el fuego inmediato y un largo etcétera de propuestas que ya sus señorías tendrán ocasión de discutir cuando se inicie tal debate. Señor Anguita, y para terminar, termino. Estas propuestas responden a un falso dilema que se ha traído aquí, a esta Cámara. Se ha dicho lo siguiente: o se está con el agresor Saddam Hussein o se está con los defensores del derecho. Llaman defensores del derecho a la fuerza multinacional y a quien la encabeza. Pues ninguno es trigo limpio. No es ningún problema de estar con A o con B. Se trata de estar con propuestas, no con entidades. Y veamos. Desde silencio, señorías. La larga historia de los debates habidos en esta Cámara, esta fuerza política se ha caracterizado por traer aquí propuestas concretas. Otra cosa es que se haya querido entrar o no a discutirlas, pero eso es el problema de esta Cámara. Aquí siempre traemos propuestas y, por tanto, acabo de decir que tenemos el compromiso de traer una propuesta de resolución. Ahora estaba explicando cuál era nuestro dilema, que no era ese de o se está con el agresor o se está con la fuerza multinacional. Bajo nuestro punto de vista, se está o con la lógica de la guerra o con la lógica de la paz, o con la lógica de la respuesta militar o con la lógica de la respuesta económica, social y política para los pueblos de la zona, con la lógica de la justicia para todos o con la lógica de solamente la justicia para una parte. En definitiva, por la lógica de la guerra o por la lógica de la paz. Muchas gracias.